Hoy amanecimos con la tristísima noticia de una pérdida irreparable para los artistas en nuestro país. Nos deja Horacio Valdés de una manera repentina, súbita e inesperada, luego de un ataque al corazón en mitad de su rutina de ejercicios. Pasa su alma, lo sentimos muchísimo y de verdad, wow, wow, qué dolor más grande. Buenos días, Carlos. Nos, estás ahí. Buenos días, Carlos, y bienvenidos a todos a nuestra acostumbrada cita con la historia. En la mañana de hoy vamos a hablar de la paz perpetua de Kant y el Congreso Bolivariano de Panamá en 1826. Carlos estaba un poco preocupado por el título largo, pero creo que es importante que sea tan largo como sea necesario, así que aquí estamos esta mañana para entender quién era Kant. Carlos, ¿nos puedes contar quién era Kant y a qué se refiere su idea de la paz perpetua? Buenos días a todos. Buenos días, muchísimas gracias, Yeta, por tu introducción siempre tan interesante, tan completa y tan cariñosa. Quiero pasar enseguida al tema porque tenemos poco tiempo, pero antes de eso me gustaría saludar con mucho cariño a las personas que nos acompañan. Rolando Villalaz, los que veo en la pantalla en estos momentos. Aprovecho para saludarlos ahora porque después me sumerjo en la conversación y se me olvida, me parece que alguien tiene el micrófono abierto y hay una interferencia. Gracias, muchas gracias. Quiero saludar a Olmedo Varela, el doctor Olmedo Varela, gran urbanista panameño, Rolando Villalaz, gran jurista panameño, Julio Linares, amigo, Olmedo Alfaro, me complace muchísimo, anoche me dijo que iba a estar con nosotros, mi entrañable y querida amiga Cecilia Salvador, mi condiscípula Rutita Jaeger, Amílcar, estudiante, Bonnie Susto, compañera de la Cancillería por muchos años, quien logró conectarse al Zoom. Anoche me había comentado que no había tenido esa experiencia anteriormente, así es que me alegra muchísimo que Bonnie haya logrado conectarse. Uchi Cardose, que está aquí, saludos, lo mismo que Elena Vial, Tirsa de Stack, Mónica Guerrero, compañeras muy queridas de la tertulia literaria. Sé que ayer tuvieron una experiencia muy agradable con la discusión del libro de Javier Cercas, que me tiene a mí completamente cautivado, pero no he podido terminar todavía y ayer tenía clase, así que no pude asistir, pero me alegra muchísimo que hayan tenido esa tertulia y que me hayan transmitido algunos de los comentarios. Cecilia Díaz, esas son las personas que veo, además de Yeta, y Reca Chandiramani, excelente periodista, que cada cierto tiempo nos instruye con sus reportajes sobre temas muy importantes para Panamá. Eso en primer lugar, perdona, Yeta, que me haya extendido un poquito, pero me gusta saludar a las personas que tan amablemente se conectan y se interesan por los temas que traemos acá. Quiero saludar. Totalmente, Carlos. Yo feliz que los saludes a todos porque de verdad para mí es belleza verlos nuevamente luego de una ausencia de un par de meses. Así que aquí estamos Claro que sí. nuevamente y todos los jueves. Recuerden que cada una de estas sesiones se graban y las pueden encontrar en la página de YouTube de la Academia Interamericana de Panamá. Se las voy a recordar ahorita en el chat para que todo el mundo la tenga siempre presente y le dicen que la quieren seguir de manera que cuando se suba la información a ustedes les llega un mensaje. Precisamente, allí veo que no quiero no quiero que se me escape tampoco mi querida Lidia Steck, otra compañera de la tertulia, y me parece, dice María del Carmen, yo tengo la sensación de que es Mari Morales. Así es que si es Mari Morales, la saludo con mucho cariño, y si no es, también la saludo de todas maneras. Así es que ahí está, precisamente, ya prendió su cámara. Así es que muchos saludos para todos ustedes. Alberto Guerra, que se acaba de conectar. Quiero pasar enseguida a la pregunta, no sin antes unirme a tus bellas palabras en recuerdo de Horacio Valdés. Yo tengo muy buenos recuerdos de la familia Valdés Barrios, por supuesto, y Horacio específicamente, aunque era un poquito menor que yo, éramos compañeros del barrio y además de eso íbamos juntos a los Boy Scouts. Y Horacio siempre tan amistoso como toda su familia, su madre, la bellísima Eneira Barrios, una persona tan querida, también que ha trabajado muchísimos años en la Cancillería de Panamá y sus lindas hermanas. Así es que a ellas les envío y a sus familiares a través de este medio
mi más sentido pésame y mi sentimiento de, mi acompañamiento en estas difíciles circunstancias. Tuvo Horacio una vida muy completa, a pesar de que ha fallecido joven, tuvo una vida muy completa, muy llena de realizaciones, y yo creo que ese es el recuerdo que todos nos vamos a llevar de él, y así lo tendremos presente en nuestra memoria. Así es que quiero pasar enseguida a la pregunta: ¿quién era Kant? Yeta, te voy a pedir que por favor me hagas señalamientos y lo que sea, porque yo me voy emocionando y entonces hablo y hablo y hablo. Yo sé que hay varias preguntas en la agenda de hoy que es importante cubrir, porque el tema, como algunos de ustedes me habrán señalado, es interesante. No solamente interesante, sino es algo que quizás no nos hemos puesto a pensar. O sea, ¿qué puede tener que ver Kant con Bolívar y con el Congreso de Panamá de 1826? Entonces, la pregunta de Jetta es un buen punto de partida. ¿Quién era Kant? Filósofo alemán, excepto que Alemania no existía en ese momento como una entidad política diferenciada. Entonces, digamos que la denominación más correcta es que era un filósofo prusiano nacido en 1724, murió en 1804. O sea, tuvo una vida bastante larga para la época, duró 80 años. Pero no solamente es su larga vida, sino el aporte que hizo a la cultura universal. Es algo extraordinario. A Kant se lo consideran uno de los principales filósofos de la Ilustración. La Ilustración es aquella revolución intelectual que abarcó a Europa Occidental en el siglo XVIII y que tuvo enormes exponentes, exponentes de talla extraordinaria. Menciono quizás a los más conocidos: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, eso entre los franceses. También tuvo reverberaciones en Inglaterra, tuvo reverberaciones en Alemania, por supuesto, y entre los alemanes está Kant, quien se dedicó sobre todo a la metafísica. Yo no soy, a pesar de que tengo, mi grado es doctor en filosofía, mis estudios están concentrados en la historia y en las ciencias políticas, así que de metafísica no tengo tantos conocimientos. A lo mejor haya alguien en la Academia Interamericana que sepa más de metafísica que yo, pero en fin, esa era la rama a la cual dedicó Kant sus mayores esfuerzos como profesor en la Universidad de Königsberg. Y tuvo una producción, bueno, yo creo que podemos decir una producción literaria, pero enfocada en la filosofía, por supuesto, una producción literaria sumamente amplia y abarcadora, y su influencia ha sido monumental. Como dije, Kant se inserta en el ámbito de la ilustración. ¿Qué significa la ilustración? La ilustración es el movimiento intelectual, esta revolución intelectual que tiene lugar en Europa en el siglo XVIII y que básicamente engarza o se fundamenta entre otros puntales, entre otros pilares, se fundamenta en la idea liberal del progreso humano. ¿Qué significa esto? Significa básicamente la noción de que los seres humanos tenemos toda clase de deficiencias, no cabe la menor duda que somos imperfectos, que tenemos deficiencias, pero que a diferencia de los conservadores o de lo que en las relaciones internacionales se llaman los realistas, los liberales piensan que el ser humano puede mejorarse. Es una diferencia sumamente importante, porque otros dicen, no, el ser humano no tiene remedio. Y lo que hay que hacer es subyugarlo, ya sea una superestructura como la estructura de la iglesia o de la religión o del Estado, qué sé yo. Hay que subyugarlos y hay que controlarlos, porque si no, esta gente se desata y causa problemas. Entonces, el fin de la acción social conservadora es mantener el status quo. Mantener el status quo por debajo de un grupo minoritario, evidentemente, de personas que sobresalen por sus méritos, ¿no? Pero ese es un porcentaje ínfimo de la sociedad. La mayoría de la gente no tiene remedio, la mayoría de la gente es irremediable y van a continuar en su existencia básica, elemental, no tienen capacidad para nada. Eso se diferencia mucho del pensamiento liberal. El pensamiento liberal, que comienza en Inglaterra y en otras partes en el siglo XVII y que va influenciando, como dije,
la ilustración de forma importante. Entonces, ¿qué piensan los? Y les hablo de esto porque esta es parte de la filosofía y de la idea de Kant y tiene que ver directamente con su noción de la paz perpetua. ¿Qué dice Kant? Kant dice, bueno, como nosotros de la ilustración, como nosotros pensadores de la ilustración, el ser humano, sí es verdad que tiene defectos y es en muchos casos muy insuficiente, muy deficiente, pero se puede mejorar. ¿A través de qué? Bueno, hay vehículos clásicos para el liberalismo, vehículos de mejoramiento personal y social que son clásicos para el liberalismo. ¿Cuáles son? La educación. Educándose, el ser humano puede mejorar. Otro vehículo importante de mejoramiento social es la ciencia, la tecnología. Esos son vehículos que permiten que las sociedades avancen y se mejoren. Y en esta idea, fíjense ustedes, porque el contraste es muy importante. Hay unos conservadores, por una parte, que dicen no hay remedio y lo que hay que hacer es mantener el status quo porque como nosotros intentemos cambiar o mejorar esto, va a haber una revolución. Una revolución social y eso va a ser un caos. La gente no tiene remedio. No hay que educarlo, no hay nada. Y esa fue la situación predominante en Europa Occidental y fue la situación predominante en América Hispana durante siglos. La educación estaba reservada a las personas de más alta posición, que eran las que se consideraba que tenían aptitudes para dirigir la sociedad, pero no no había educación popular. Los liberales, a partir de este gran movimiento de la ilustración en el siglo XVIII, se proponen, en el siglo XIX y en el siglo XX, se proponen impulsar la educación popular. Se proponen al mismo tiempo impulsar la ciencia, la tecnología para traer el progreso a los países. Entonces es un movimiento muy interesante. Y yo por supuesto que lo estoy simplificando aquí de una manera hasta burda y les pido disculpas por eso, porque no tenemos tanto tiempo, pero si quiero que nos insertemos en el marco ideológico o intelectual de la época para comprender un poquito más a Kant. Como dije, Kant se dedicó sobre todo a hablar acerca de la metafísica, a explicar, estudiar y hablar acerca de la metafísica, de toda otra serie de temáticas. Pero en 1795 tendría ya 70 años, ya tenía 70 años, 71 años, tenía en 1795, escribió un ensayo que es muy influyente en la ciencia política. El ensayo se llama La paz perpetua o Hacia la paz perpetua, dependiendo de la traducción. Ese es el título en español, en otros idiomas tiene otros títulos. Entonces, ¿qué motiva el ensayo de Kant? La paz perpetua en 1795. La motivación principal, estaba pasando un camión, disculpas, la motivación principal era encontrar una fórmula o proponer una fórmula para lograr la paz en el sistema internacional. ¿Y por qué era esto tan importante? Bueno, porque si estudiamos las relaciones internacionales, si nos remontamos a los inicios de los sistemas internacionales, a los inicios de la historia, el factor predominante de esa historia de las relaciones internacionales es la guerra. Eso es lo que ha habido siempre, desde el principio hasta ahora. Guerra, una tras otra, tras otra, tras otra. Y es una situación que evidentemente merma las posibilidades de mejoramiento del individuo. Entonces, ¿qué quería Kant? Kant quería proponer una fórmula para lograr la paz perpetua. Y así es como se llama el ensayo este famoso que publicó en 1795. Y como dije, está muy inserto en esta tradición de la ilustración, en esta tradición liberal, de que a través de los vehículos que nos provee la sociedad, de los medios que tenemos a nuestro alcance, es posible mejorar y trascender las situaciones defectuosas que tenemos, las situaciones insuficientes, las situaciones problemáticas que tenemos a través de ciertos mecanismos que están a nuestro alcance. Así que esto es lo que diría yo brevemente, Yeta, al respecto de Kant, de que quién era Kant y qué es la paz perpetua. Es el título del ensayo que publicó en 1795 con una propuesta para lograr la paz en el sistema internacional. Excelente, excelente explicación de tu parte para muchos de nosotros que no tenemos esa información presente ahora mismo. Cuando habla Kant de una constitución republicana, ¿exactamente a qué se refiere, Carlos? Perfecto, perfecto. Ahí hay un pedacito, gracias por la pregunta, porque es fundamental.
ahí hay una partecita que hace falta para entender la propuesta de la Constitución republicana. Y voy a abordar eso inicialmente para después mencionar lo que tenía Kant en mente cuando hablaba de la Constitución republicana. ¿Cuál es la propuesta para la paz perpetua? ¿Qué es lo que dice Kant? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que propone? Y esto también es interesantísimo. Él dice, bueno, hay 3 condiciones fundamentales que tienen que cumplirse para que haya la paz perpetua. La primera es que todos los países, todos los estados, tienen que estar organizados de acuerdo con el sistema republicano, con el formato republicano. Todos los estados deben tener una constitución republicana. Eso es lo que dice. En realidad lo que significa es que todos los países deben tener un formato o un sistema republicano de gobierno. Eso es lo que quiere decir con constitución republicana. Esa es la primera condición para la paz perpetua. Y hay 2 condiciones más. La segunda condición es que todas las repúblicas constituidas de acuerdo con la constitución republicana, el formato republicano, todas las repúblicas formarían una federación. Y la tercera condición es la ley de hospitalidad universal, que quiere decir que, bueno, evidentemente todos los países deben tener la posibilidad de establecer sus reglamentaciones migratorias, pero que más allá del cumplimiento de esas normas migratorias que establecen los países, no iba a haber otros impedimentos, porque aparentemente, y es una cosa que lo preocupaba a Kant mucho en el siglo XVIII, estos temas migratorios, había mucho abuso y mucha arbitrariedad en estos temas migratorios. Entonces, él dice, una causa de conflictos y de guerra es que cuando va una persona de un lugar a otro, la molestan en otro lugar, le ponen impedimentos, le ponen obstáculos, le ponen cortapisas, y esto trae problemas internacionales. Entonces, lo que proponía era un sistema que fuera abierto. A ver, siempre con normas en cada país, con normas en cada estado que se deberían cumplir, pero más allá de eso, ninguna arbitrariedad o ningún abuso que impidiera el flujo de personas, porque como bueno, yo no sé si podríamos catalogarlo como liberal, pero sí como precursor del liberalismo, muy engarzado en el pensamiento de la Ilustración, consideraba que la libertad y el flujo sin impedimentos de ideas, de personas, de mercancías y demás, era un factor de progreso para la humanidad. Pero entonces, en lo que nos concierne hoy, Yeta, creo yo que lo fundamental es la propuesta, la primera condición. La primera condición para que haya paz es que todos los países tengan una constitución republicana. Y esto no necesariamente significa que todos los países deben tener un presidente elegido. Eso no es lo que significa la constitución republicana. Me parece que hay algún micrófono abierto y se está esparciendo alguna estática. No sé si será posible cerrar. Gracias. Ya los estoy cerrando. Gracias, Diego. Esto sin impedimento de que más adelante podamos conversar abiertamente o por el chat, como ustedes quieran, pero mientras tenemos esta exposición es preferible tener los micrófonos cerrados porque a veces hay alguna estática que molesta. Bien. No significa necesariamente, la Constitución republicana no significa necesariamente que el país tiene que tener un presidente. Eso no es lo que significa, porque la república es mucho más que eso. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Fíjense ustedes, y esta noción ya la tenían los clásicos y lo tenían los pensadores de la Ilustración. Por ejemplo, Montesquieu, en 1749, cuando escribe El espíritu de las leyes, que habla acerca del sistema republicano, que recupera la idea de la república que viene de la antigüedad romana, dice que el ejemplo más perfecto en ese momento de una constitución republicana es la constitución de Inglaterra. Inglaterra, como saben, tiene una monarquía. Pero lo que se refiere Montesquieu en ese momento es al principio de separación de poderes. Es fundamental para la constitución republicana. Ese es el principio fundamental. No tanto tener un presidente que se elige o no, que obviamente es importante, no estoy descontando eso. Pero el factor fundamental es la separación de poderes. Entonces, ¿cómo define Kant la constitución republicana? ¿O cómo se define Kant el sistema republicano? Bueno, la constitución republicana para Kant es primero una forma de gobierno. Y Kant, como Maquiavelo, dice,
Las formas de gobierno son dos, nada más que hay dos, o república o despotismo. Esas son las dos. Es lo mismo que dice Maquiavelo, lo único que al despotismo Maquiavelo lo llama principado. Esto en El Príncipe, en la primera página, abre El Príncipe, la primera oración dice: todas las formas de gobierno que han existido desde el principio, desde los orígenes, han sido o repúblicas o principados. Es el mismo esquema que mantiene Kant, más de 2 siglos después, en que divide las formas de gobierno en dos: república o despotismo. Entonces, evidentemente la república es preferible. ¿Y cuáles son las características de la república? Bueno, para Kant las características de la república son muy específicas, y esto es muy atinente y muy a propósito de nuestra actualidad, porque eso es lo fascinante de estos temas, que estos temas no solamente son discusiones que había hace 200 años, sino que son discusiones pertinentes a nuestra actualidad. Y por eso es que a mí me encanta hablar de estas cosas, con todas mis limitaciones. Hay gente que puede hablar de esto con mucho mayor propiedad, pero en fin, hago lo que puedo. Kant dice, Imagínate, tú haces lo que puedes. Carlos, no. Kant dice que la república, la constitución republicana es una forma de gobierno, primero. Dos, basada en ciertos principios. En primer lugar, la libertad. La libertad de todas las personas. Y una de las cosas que comentaba yo con mi clase anoche, con mis estudiantes de maestría anoche, era que me llama la atención, porque nosotros leímos la versión en inglés, una versión en inglés, porque hay varias, y se refiere la libertad de todos, of all human beings. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque en ese momento no existía la idea de que todos los seres humanos merecían ser libres. Recordemos la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un pronunciamiento maravilloso de 1776, pero lo que dice es: all men are created equal, not all human beings are created equal. Kant sí dice todos los seres humanos, all human beings, en la versión en inglés que leímos, y una de las estudiantes que habla alemán se fue a buscar la edición en alemán de la paz perpetua, y el término que utiliza es los seres humanos, o sea, hombres y mujeres de todas las razas, de todas las condiciones, lo cual es un planteamiento sumamente revolucionario en ese momento. Entonces, la república es un sistema basado en principios. El primero de todo, la libertad de todos los seres humanos. En segundo lugar, la sumisión de todos los que residen o los que están en ese contexto, en ese cuerpo político, a un cuerpo legal o a una normativa legal, a una única normativa legal. Todos, independientemente de su condición económica, social, de la posición que ocupen y demás, todos sometidos a un único cuerpo legal. Y este es el criterio de igualdad, que sería igualdad ante la ley o igualdad jurídica. Esto también es un pronunciamiento sumamente revolucionario, porque si nos trasladamos a ese momento, 1795, Europa y muchas otras partes del mundo, pero enfoquémonos en Europa porque él venía de allá. Europa estaba en medio de la guerra, de la Revolución Francesa y demás, pero el sistema político predominante era el despotismo, y en el despotismo la gente no está sometida a un cuerpo de ley, está sometida al déspota, a la voluntad del déspota. Entonces, reemplazar eso por una sumisión a una normativa abstracta, una normativa legal abstracta, cuyo mayor ejemplo es la Constitución, es un planteamiento verdaderamente revolucionario y muy vinculado a la fundación de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos reemplazó la legitimidad del rey por la legitimidad de la Constitución, a la cual todo el mundo tiene que someterse independientemente de su posición, desde el presidente hasta el ciudadano común y corriente. Entonces ese es el segundo criterio, el criterio de igualdad jurídica. Primero es el de libertad. Segundo, el de igualdad jurídica. El tercer criterio es el de igualdad como ciudadanos. Aquí sí se refiere a ciudadanos. Dice que todos los ciudadanos son iguales. Y como todos los ciudadanos son iguales, todos los ciudadanos tienen el derecho o la facultad, digámoslo así, de participar en la conducción, en la toma de decisiones políticas, de ese cuerpo social. Entonces, esos son tres principios, o sea,
la república para Kant? Una forma de gobierno que tiene tres principios fundamentales: la libertad, la igualdad jurídica y la igualdad ciudadana, y caracterizada por un rasgo principalísimo, que ya lo mencioné antes, que es la separación de poderes. ¿Y cómo se consigue la separación de poderes? A través del gobierno representativo. Eso es lo que dice Kant. La separación de poderes se consigue a través del gobierno representativo. Los ciudadanos eligen o escogen a representantes, evidentemente en elecciones limpias, no en elecciones sucias y corruptas y nada transparente como a la que estamos acostumbrados nosotros, sino en elecciones limpias. Escogen a sus representantes, quienes ejercen las facultades ejecutivas y legislativas, porque dice Kant, y lo enfatiza muchísimo, la definición del despotismo es el ejercicio de la facultad legislativa y la facultad ejecutiva por la misma persona o por el mismo órgano. Y esta es una característica constante del pensamiento político desde la antigüedad romana. La idea era separar el ejercicio de esas facultades para que la misma persona que legislara no ejecutara. Y eso es fundamental y eso es muy atinente a nuestra actualidad, porque es algo que todavía, 200 años después de la fundación de nuestras repúblicas, aún no hemos conseguido. Entonces, la idea de la paz perpetua de Kant se basa en primer lugar en la adopción del formato republicano para todos los países. ¿Qué significa la Constitución republicana? Significa una forma de gobierno fundamentada sobre principios de libertad, de igualdad jurídica y de igualdad ciudadana, donde hay separación de poderes a través de un gobierno representativo. Eso es lo que significa la Constitución republicana para Kant. Y eso es algo que todavía no hemos logrado, 200 años después de que se instauraron nuestras repúblicas. Wow, increíble. Y cuéntanos un poquitito a qué nos referimos cuando hablamos del Congreso Bolivariano de Panamá en 1826. Bien, entonces aquí viene un brinco que para ustedes, quizás para algunos de ustedes les parecerá descabellado, pero ahora espero poder hablar un poquito acerca de las conexiones que existen. El Congreso Bolivariano de Panamá, también conocido como el Congreso Anfictiónico de Panamá, fue el Congreso de Estados recientemente fundados que convocó el libertador Simón Bolívar. Y el libertador Simón Bolívar dispuso que el Congreso se efectuaría en Panamá. Yo creo que esto sí lo conocemos un poquito más. Me parece que hay bastante noción, una noción bastante clara, por lo menos de que el Congreso se verificó en Panamá hace 195 años, 5 años después de la independencia. 5 años después de 1821, en 1826 se reunió el Congreso de Panamá. En ese momento se llamó Congreso de Panamá. Después le pusimos bolivariano porque fue convocado por el Libertador. También se le llama Congreso Anfictiónico. La palabra anfictiónico, el adjetivo anfictiónico viene de anfictionía. La anfictionía era un tipo de federación que existía en la antigüedad helénica. Ya aquí vamos viendo cómo estas personas que dirigían nuestros destinos, que impulsaron la independencia y el establecimiento de sistemas republicanos, tenían un conocimiento muy adelantado y muy profundo de la historia clásica y de las experiencias de la antigüedad. Por eso se le llama también anfictiónico, porque era un tipo de liga, era un tipo de federación que existía entre algunas de estas ciudades, estados en la antigüedad helénica, en la antigüedad griega. Había varios tipos de federación, porque como yo creo que he sabido, en aquella época, siglos atrás, centurias atrás, milenios atrás, porque esto fue hace, ¿qué? 2500 años, 2300 años, Grecia no existía como una unidad política, sino que era un conjunto, la civilización helénica estaba basada en un conjunto de ciudades-estados, y estas se unían, unas se unían de acuerdo con un formato, otras se unían de acuerdo con otro formato, se peleaban entre sí, tenían guerras y demás, algunos adoptaban la democracia, otros adoptaban otros sistemas de gobierno, y uno de los formatos de liga o de unión era la anfictionía. Entonces, por eso lo conocemos también como el Congreso Anfictiónico. La idea es que los estados preservan su soberanía,
en esta unión, los estados preservan su soberanía. Sin embargo, se juntan, se reúnen para procurar ciertos bienes en común. El primero de ellos, la defensa colectiva. Entonces, a mí me parece que el Congreso Bolivariano de Panamá es una experiencia extraordinaria que nos revela la lucidez, el pensamiento extraordinario del libertador Simón Bolívar, quien una vez, después de haber logrado esta enorme hazaña que fue la independencia de los territorios españoles en Sudamérica, enseguida se dio cuenta de que, primero que todo, había que defender esa independencia. Y a nosotros hoy nos parece descabellado eso de defender la independencia, que no ha venido otra parte para acá, pero en ese momento no, en ese momento era un peligro, una amenaza, un riesgo muy importante que España intentara, con el apoyo de otras potencias absolutistas de Europa, retomar los territorios americanos. Y esa amenaza fue una amenaza que se mantuvo a lo largo del siglo XIX, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX. O sea, aquí sacamos a los españoles, a los realistas, en 1800, bueno, podríamos decir que en 1825, ¿no? Después de la batalla de Ayacucho, que fue en 1824, a finales de 1824. O sea que las guerras de independencia podríamos decir que terminaron en 1825, pero los españoles siguieron pululando por acá, ¿no? Y entonces hubo intentos, ninguno fue fructuoso, pero sí hubo intentos. Así es que no era descabellado, y Bolívar se dio cuenta de esto enseguida. Bueno, para protegernos, tenemos que unirnos. Si no nos protegemos, si no nos unimos, somos más vulnerables a estos intentos de reconquista. Y como dije, no era tanto España, porque España podía, sí tenía sus ejércitos, pero España ya era una potencia menguada en Europa en ese momento. Eran los otros países muy poderosos de Europa, Francia, Austria, Rusia, configurados en la Santa Alianza, esto en los años de 1820, que podían intentar y que intentaron, en algún momento se propusieron la reconquista de América para someterla a la dominación española nuevamente. Entonces, ese era un propósito importante, pero había otros propósitos en el Congreso Bolivariano de Panamá, otros propósitos que son muy interesantes y otros objetivos que deja ver el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Acordémonos de ese adjetivo perpetua. El tratado se llamó Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, y el ensayo de Kant se llamaba Hacia la Paz Perpetua, ¿no? Entonces, recordemos ese adjetivo. El Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que fue el producto de la reunión de Panamá en 1826, y que lamentablemente solo fue aprobado por Colombia. Lo firmaron los asistentes, pero fue aprobado solamente por Colombia. A fin de cuentas, hubo en el Congreso participación de 4 estados. México, que en ese momento abarcaba, ya en 1826, abarcaba desde Yucatán, como ahora, hasta California y un poquito más al norte, porque todavía no había perdido sus territorios a partir de la guerra con Estados Unidos, de 1846. México asistió Centroamérica. Centroamérica era una república en ese momento, desde Guatemala hasta Costa Rica, una sola república. No se había dividido en los 5 estados que sucedieron a la República de Centroamérica. Asistió Perú y asistió también la República de Colombia, que consistía en ese momento de, como sabemos bien, Venezuela, Ecuador y Panamá. Entonces, fueron 4 nada más. La invitación se circuló por instrucciones de Simón Bolívar, la invitación se circuló a todos los estados. Brasil no asistió. Brasil en ese momento tenía un sistema de gobierno distinto, no había adoptado el formato republicano. Brasil inició su vida independiente como un imperio, como una monarquía, y se mantuvo como una monarquía casi que hasta finales del siglo XIX. Brasil no asistió, no asistieron Chile y Argentina. Estados Unidos envió, pero no llegó a tiempo. Hay historias al respecto que en este momento no las recuerdo con total precisión. Estados Unidos también fue invitada, y como observadores también el Reino Unido y Holanda.
pero la participación de estos países no pudo hacerse efectiva por diversos motivos, porque llegaron tarde, uno murió en el camino, no recuerdo los detalles específicos. Lo importante es que asistieron estos otros cuatro, México, Centroamérica, Colombia y Perú, y del Congreso Bolivariano de Panamá, que fue el primer congreso americano, el primero, fue el que hubo en Panamá, en 1826, hace 195 años. Yo soy, a mucha honra, miembro de la Sociedad Bolivariana y yo espero que este 195 aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá sea conmemorado como lo merece, porque es un evento importantísimo, muy vinculado a la independencia, cuyo bicentenario conmemoramos este año también. A pesar de pandemias y a pesar de todas las dificultades económicas y demás, tenemos que pensar en estas cosas que son las que nos nutren intelectualmente hacia un mejoramiento de nuestra vida política, que tanto necesitamos, un mejoramiento de nuestra vida cívica, que es un propósito tan urgente, y un mejoramiento de nuestras condiciones de vida en general. Así que yo espero que estos eventos tengan la importancia, o la conmemoración de estos eventos revista la importancia que merece. Entonces, ese fue el Congreso Bolivariano de Panamá, o anfictiónico, que inicialmente se llamó solo Congreso de Panamá, al que asistieron las repúblicas independientes, los estados que se acababan de liberar del yugo español, y que produjo el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826. Excelente, Carlos. Te dejo ahora en manos de Nilsa Arenas, una nueva colaboradora en la Academia Interamericana de Panamá. Es nuestra nueva gerente de proyectos y aprovecho para presentársela a todos los que nos acompañan hoy y forman parte de la familia IP. Debo abandonarlos por un ratito a otros menesteres, pero por favor todas las preguntas que tengamos las pueden hacer por el chat y Nilsa queda encargada del resto del evento. Ha sido un placer verlos a todos esta mañana. Hasta luego. Gracias, Yeta, encantado. Gracias, Yeta. La próxima pregunta sería, ¿qué conexión hay entre la propuesta de Kant para una paz republicana y el Congreso Bolivariano de Panamá? Perfecto, muchísimas gracias. Para responder esa pregunta adecuadamente, ya hablé un poquito acerca del ensayo hacia la paz perpetua de 1795 de Kant. Entonces hay que entender un poquito qué dice el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826. Bien, el tratado tiene 31 artículos. Se fundamenta sobre todo en el establecimiento de un mecanismo de defensa. Y como dije, esto es absolutamente entendible porque en 1826, como siguió siendo por mucho tiempo después de la independencia, la posibilidad de que España o alguna otra potencia europea intentara reconquistar los territorios americanos era una amenaza cierta. Entonces el tratado sobre todo se concentra en esta noción o esta propuesta para una defensa colectiva, que por cierto es la propuesta que casi un siglo más tarde se propondría en el Tratado de Versalles, que constituyó la Liga de las Naciones, o sea, la idea de la defensa colectiva, y que después forma parte de la Carta de las Naciones Unidas, la idea de la defensa colectiva. Entonces, eso es un mecanismo muy avanzado, me parece a mí, para ese momento. Así es que eso es fundamental. Los países acordaban que si alguno de ellos sufría alguna amenaza de invasión o una invasión propiamente, los demás iban a concurrir a su apoyo, que todos estaban vinculados de esa manera, sin que eso significara que hubiese una injerencia en los asuntos internos de cada estado. Los estados mantenían su independencia. No es verdad que a través de ese congreso o a través de ese tratado Bolívar quería establecer una dominación sobre todo el continente. El tratado no dice nada de eso. El tratado dice que los estados mantienen su soberanía, pero que al mismo tiempo se ponen de acuerdo para garantizar su independencia y que su territorio se mantenga libre de injerencias extranjeras. Eso es lo que dice el tratado en numerosos artículos. Además de eso, hay un artículo sumamente importante, me parece a mí, que no ha sido explorado debidamente, que prohíbe el tráfico de esclavos. Estos son temas que a nosotros nos parecen descabellados y muy lejanos, pero recordemos que en ese momento la esclavitud todavía estaba vigente y que continuaría vigente
al menos en Colombia hasta mediados de siglo, en Estados Unidos hasta 1865 y en Brasil hasta 1888. Entonces recordemos que esa oprobiosa, la odiosa esclavitud, como la llamó el doctor Justo Rosemena, estaba vigente todavía. O sea que prohibir el tráfico de esclavos era un asunto importante. Los países se ponen de acuerdo para prohibirlo. Es decir, no, nosotros no queremos tener nada que ver con el tráfico de esclavos y no lo vamos a permitir. Ese es otro adelanto importante. Había un artículo un artículo muy vinculado a aquella propuesta de la ciudadanía universal o de la hospitalidad universal de la que habla Kant. Decía, bueno, los ciudadanos de un país pueden moverse entre estos países sin mayores impedimentos de lo que establezcan las leyes nacionales. Y tendrían la posibilidad de adoptar otra nacionalidad sin mayores obstáculos si así lo quisieren. Por ejemplo, alguien de Colombia, de la República de Colombia que se fuera al Perú, o alguien del Perú que se fuera a Centroamérica, o alguien de México que se fuera a Colombia, podía optar por la nacionalidad del otro país cumpliendo ciertas condiciones, pero sin mayores impedimentos y arbitrariedades. Y hay un artículo que a mí me parece fundamental, es el artículo 29 del tratado. ¿Y qué dice el artículo 29? Los países, poco más o menos, voy a hacer una paráfrasis, pues, porque no me lo sé de memoria, pero voy a hacer la paráfrasis del artículo. Los estados firmantes, los estados partes de este tratado, se comprometen a mantener su forma de gobierno. Y si hay un cambio en la forma de gobierno, el país dejará de participar y solo podrá ser admitido nuevamente en este mecanismo si todos los demás están de acuerdo. Este artículo es una defensa del sistema republicano, porque los 4 países que firmaron eran repúblicas. Una vez más, México, Centroamérica, Colombia y Perú. Y en ese artículo veo yo una conexión importante con el ensayo hacia la paz perpetua de Kant. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, la propuesta de Kant para la paz perpetua, la primera condición era que todos los países tuviesen un formato republicano. Entonces yo veo en este artículo y en las deliberaciones del Congreso un compromiso muy importante, que era también el compromiso del Libertador Simón Bolívar. Un compromiso muy importante con el esquema republicano, con el sistema republicano de gobierno, con la forma republicana de gobierno, como un mecanismo no solamente para garantizar el mayor bienestar a las poblaciones sometidas a ese sistema, sino también para garantizar la paz. O sea, los países se unen para garantizar su defensa, para asegurar su defensa, y al mismo tiempo se comprometen a mantener el sistema republicano de gobierno, porque la idea era que si no existía ese sistema, la única otra cosa que podía hacer era despotismo. Recuerden ustedes que en la mentalidad clásica, las dos formas de gobierno que había eran repúblicas o despotismos, repúblicas o principados, dice Maquiavelo. Y en ese momento, en el momento en que se reunió el Congreso en 1826, a principios del siglo XIX, esas eran las posibilidades. Y el despotismo iba de la mano de la monarquía. Ya sabemos que hay despotismos que pueden adoptar otras formas que no son monárquicas, pero en ese momento monarquía era sinónimo de despotismo. La única monarquía que no era despótica era la monarquía de Inglaterra. Las otras monarquías eran despóticas. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los delegados? Que también era la preocupación de Bolívar y que también era la preocupación de otros republicanos. Tenemos que mantener el sistema republicano de gobierno, porque además había propuestas y todavía se mantenían propuestas para instaurar monarquías en América. No solamente propuestas. Yo les hablé acerca del Brasil, que comenzó como un imperio, comenzó como una monarquía, después de su independencia en 1822, y siguió como monarquía hasta finales del siglo XIX. Pero no solamente Brasil. México comenzó su vida independiente como una monarquía, como un imperio. Duró 2 años nada más. Tenían un emperador, entre comillas, advenedizo, que fue un militar criollo que se llamó Agustín de Iturbide, y como fue uno de los dirigentes, al final se volteó, porque al principio era realista, ¿no? Después se volteó,
y como fue quien de alguna manera logró la expulsión de los españoles de México, hizo coronar adelante como emperador. Agustín I, nada más que duró 2 años, o sea que ya en 1826 ellos tenían una república. Pero más adelante, años más tarde, también en la década de 1860, México tuvo un segundo imperio. Y ustedes recordarán, esta historia es muy conocida, así que estoy seguro que muchos aquí recuerdan esa historia. Hubo una intervención francesa, en realidad fue una intervención inicialmente fue una intervención de Gran Bretaña, Francia y España para cobrar una deuda. Y entonces los demás se fueron, Inglaterra y España se fueron, pero Francia se quedó. Y Francia, en contubernio con los conservadores mexicanos, instauraron una monarquía. O sea que la idea de la monarquía... Vamos a buscar hay un micrófono abierto. Cuando la jalan y a la hora de meterla no se romperá esa, ¿no? No, la idea es limpiarla. Ah, ok, dejar todo esto. Gracias. La monarquía era todavía una posibilidad que muchas personas en América acariciaban. Entonces, ese debate entre monarquía y república estaba muy presente en el siglo XIX. Eventualmente se definió a favor de la república. Pero a pesar de que se definió a favor de la república, tuvo muchas interrupciones. Entonces, eso es lo interesante y trágico de la historia de América Latina, que además a pesar de esa opción republicana que está muy presente al principio y que creo yo que se fundamenta en cierta medida en la idea de Kant de que las repúblicas son mejores para la paz. Esa trayectoria republicana se ha habido interrumpida una y otra vez a lo largo de nuestra historia, ha tenido interrupciones muy trágicas, muy desastrosas para nuestros pueblos. Nosotros no hemos sido ajenos a ese tipo de interrupciones. Aquí tuvimos una dictadura militar que, como dice el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, nunca olvida sus palabras en ese sentido. Hay que parar el conteo republicano durante esos 20 años de dictadura, porque esa dictadura destruyó el sistema republicano en nuestro país, y así otros países que las han tenido también. Así que a mí me parece que es una paradoja muy interesante por una parte y un aspecto bastante lamentable, porque existe una tradición que, como vemos, se remonta hasta la Ilustración, una tradición que se recuperó en el momento de la Ilustración, se recupera con Kant y con otros, que se implementa en América Hispana, gracias a las acciones heroicas de Bolívar y de otros republicanos para instaurar este sistema de gobierno, que es un sistema de personas libres, de seres humanos libres. Y con la mira de que este es el sistema que mejor puede propender a la felicidad de los asociados, por una parte, pero también con la idea de que las repúblicas crean entre sí, en el ámbito internacional, en el sistema internacional, una zona de paz. Las repúblicas no pelean con otras repúblicas. Esa es la idea kantiana, que es una idea que vemos, me parece a mí, presente en el Congreso Bolivariano de 1826. Nilsa, así que no sé qué te parece esa respuesta. Me parece muy interesante, sobre todo recordar que muchos países en Latinoamérica empezaron como monarquía. A mí eso se me había olvidado, personalmente. Bueno, no muchos, digamos que Brasil y México también, no muchos, pero más allá de que estos dos comenzaron así y que Brasil permaneció como monarquía hasta finales del siglo XIX y que México tuvo 2 experiencias de este tipo, más allá de eso, lo fundamental, lo importante es que la opción monárquica era muy válida para muchas personas en América, para la sociedad política. En la sociedad política era una opción. Inclusive la propuesta de San Martín, el gran libertador suramericano, que bueno, diríamos hoy que era argentino, pero no existía la idea de Argentina en ese momento, ¿no? Entonces el gran libertador que liberó a lo que hoy es Argentina, liberó a Chile, ayudó a la liberación de Chile y liberó parte del Perú, ¿no? Lima, entró en Lima en 1821. ¿Cuál era la idea que tenía San Martín? La idea que tenía San Martín era la independencia del Perú, ciertamente, pero con un sistema monárquico. 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 Con un
Él quería importar un monarca, un príncipe europeo para ser rey del Perú o lo que fuera. Y decía que este era el sistema al que más estaban habituados los peruanos y que sea el sistema que funcionaría en el Perú. Y Bolívar se opuso en la entrevista de Guayaquil. Se opuso rotundamente. Dijo, bajo ningún punto de vista, porque si hay algo que tiene la trayectoria de Bolívar, es su opción republicana, que siempre fue firme e inclaudicable. Y por eso creo yo que mucha gente se persuadió, o sea, esa opción tan firme de Bolívar, sobre todo inicialmente, esa opción tan firme de Bolívar por el sistema republicano, creo que persuadió a mucha gente en América de que la monarquía era el sistema del pasado, que la monarquía significaba despotismo, que la monarquía era un sistema de opresión y que lo que teníamos que optar era por la república. Claro está, y esto podría ser el tema para otra conversación, claro está que la propuesta bolivariana fue variando un poco y en su constitución boliviana, que así se llamó, constitución boliviana o constitución bolivariana, él propuso un sistema que incluía una presidencia perpetua y otro tipo de planteamientos un tanto desatinados que no se concordaban enteramente con la tradición republicana, pero nunca tuvo, a pesar de las acusaciones, porque muchos se lo acusó de eso, nunca tuvo la intención ni nunca optó por el establecimiento de monarquías en América. Esa fue una diferencia fundamental entre su propuesta y su ideario y el de otros, a ver, en esto, como dije la vez pasada, tenemos que situarnos en ese momento. No lo voy a descartar. Evidentemente que para mí me parece lo más descabellado tener una monarquía acá. Y yo pienso que si hubiera estado presente en ese momento, hubiera sido también partidario del sistema republicano, porque era lo que parecía más progresista en ese momento, más conducente a la felicidad y más conducente a la paz mundial, tomando en cuenta, o por lo menos la paz regional, tomando en cuenta el planteamiento de Kant y a lo que me acabo de referir. Sin embargo, Nilsa, a mí me parece que un aspecto importante, y yo creo que eso ameritaría que lo consideráramos en algún momento, un aspecto importante es la trayectoria de los países de América después de su independencia, porque todos, excepto, como dije, Brasil, optaron por el formato republicano, y eventualmente Brasil también, pero en todos ha habido interrupciones, o sea que en todos hemos tenido despotismos, no con reyes, con dictadores, con tiranos, con déspotas, y eso ha sido un factor de atraso, de miseria, de sufrimiento para todos nuestros pueblos. Así es que, Nilsa, con eso pienso yo que de alguna manera redondeo la pregunta. No sé si hay algunas otras observaciones o comentarios. Con mucho gusto. Tenemos otra pregunta más. Claro que sí. ¿Qué relevancia tiene a nuestra actualidad la idea de la paz republicana? Bueno, me parece a mí que es una idea que está muy presente todavía. Ha tenido evoluciones intelectuales a lo largo de los siglos. Recordemos que esta es una idea que se presentó en 1795, en este famoso ensayo de Kant, y que, bueno, ya han pasado de eso 120 años, 125 años desde la publicación de la paz perpetua. En el siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX, después de la caída del muro de Berlín, después del derrumbe del Imperio Soviético, ha circulado con gran fuerza la idea de que los estados democráticos no tienen guerra entre ellos. Y esta es uno de los planteamientos más estudiados y más corroborados de las relaciones internacionales. Cuando los grandes analistas se ponen a analizar las guerras, dicen, bueno, ha habido guerras entre democracias y países autoritarios, o ha habido guerras entre países no democráticos, pero guerras entre democracias no ha habido. Entonces, evidentemente que hay que definir con mucho cuidado qué significa la democracia, hay que definir con mucho cuidado qué significa la guerra, pero a partir de esas definiciones se ha llegado a esa conclusión, y es algo que, como dije, se ha corroborado muchas veces. Entonces, a partir de ese planteamiento de que las democracias no tienen guerras entre sí, ha sido un objetivo de muchos pensadores ampliar la zona democrática, ampliar el ámbito de la democracia para que abarque a la mayor cantidad de países posible. E inclusive en los años 90, el presidente
de Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton planteó como un objetivo de la política exterior de Estados Unidos el establecimiento o la promoción de la democracia en todo el mundo. Así es que a partir de esta idea, vemos que por lo menos en lo que se ha planteado de la política exterior de Estados Unidos, no hablo de la práctica, no hablo de la práctica porque la práctica es mucho más compleja, pero por lo menos en términos de los pronunciamientos y en términos de la ayuda externa de Estados Unidos, la ayuda externa que Estados Unidos provee, sí ha habido programas y pronunciamientos de este tipo. La idea es que mientras más democracia haya, mientras más países sean democráticos, más posibilidades hay para la paz en el mundo, para que por lo menos no haya guerras entre estados. Entonces, a mí me parece que ese es un planteamiento muy válido. La observación que la acompaña es que, lamentablemente, no todos los países transitan hacia la democracia. Y no todos los países mantienen el sistema democrático. Entonces, esos son dos planteamientos sumamente importantes y sumamente relevantes a nuestra actualidad. Yo creo que definitivamente el sistema republicano, que es de lo que habló Kant, que eventualmente ha evolucionado de manera, que eventualmente ha evolucionado hacia la democracia, que es la actualidad que tenemos ahora, ese planteamiento me parece muy válido. Es un sistema que mejor provee el mejoramiento de las condiciones de las personas. No cabe la menor duda de eso. Y es un sistema que, según ha sido corroborado en el área de las relaciones internacionales, en el estudio de las relaciones internacionales, esto ha sido corroborado, como dije, no hay guerras entre estados que son democráticos. O sea que como propuesta para la paz mundial, me parece que es muy válida. Es muy válido ese planteamiento. Sin embargo, lo que vemos es que, como dije, no todos los países transitan inevitablemente hacia la democracia, que era la idea que existía una vez que se derrumbó el muro de Berlín y que colapsó el Imperio Soviético. La idea era un momento de mucha emoción, los finales de los años 80, principios de los 90, mucho entusiasmo democrático, mucha emoción, y se decía, bueno, eventualmente todos estos países van a transitar. Y sí, los países del este de Europa adoptaron formatos democráticos, no cabe la menor duda. Se esperaba que Rusia iba a evolucionar de esa manera, pero Rusia no ha evolucionado de esa manera Rusia es una dictadura. Y se esperaba también, esto es muy significativo, que China evolucionaría a partir de su apertura económica, de su liberalización. Se esperaba que China evolucionara en este sentido también, que se convirtiera o que eventualmente transitara a la democracia. Y vemos que no hay nada más lejano en nuestra actualidad. China no es una democracia, es uno de los estados más opresivos del mundo. Rusia tampoco es una democracia, es uno de los estados más opresivos del mundo. Y en lugares de Europa del Este, como en otras partes del mundo, donde se instauró la democracia ha retrocedido. El caso más ejemplar en este sentido, o sea, no ejemplar por bueno, sino que ejemplifica esta situación, es Hungría. Pero también se habla de Polonia y de otros lugares donde la democracia, después de haberse instaurado como un sistema en reemplazo del totalitarismo de corte soviético, no solo no se ha desarrollado, sino que ha retrocedido. Y en nuestra parte del mundo, de eso hemos hablado antes y seguramente seguiremos hablando en nuestra parte del mundo y en nuestro país. La democracia, después de haberse restablecido, digámoslo así, al menos formalmente en 1989 y años siguientes, no ha prosperado ni ha dado los frutos que todos esperábamos. Entonces, estas son consideraciones importantes. Yo sí creo que la tesis de Kant es muy válida y que merece ser considerada y merece ser estudiada, sobre todo en momentos como este de muchos problemas de salud, problemas constitucionales, problemas económicos, sobre todo. Merece ser estudiada esta propuesta y merece ser conectada con nuestra actualidad, porque son cosas que se plantearon hace 200, yo dije antes 125, son 225, perdón. 225 años hace que se planteó la idea de la paz perpetua, 195 años hace que se reunió el Congreso Bolivariano de Panamá. Las guerras de independencia se libraron hace ya más de 200 años. Nuestra independencia se logró en 1821,
con la adopción del sistema republicano en ese momento. Entonces, todas estas son consideraciones que son atinentes a nuestra actualidad y que debemos pensar y reflexionar en ellas. Así que, Nilsa, no sé si con eso abarco la pregunta. Sí, excelente, doctor Guevaramán. La verdad es que otro jueves lleno de historia, de aprendizaje, de recordar pues nuestro pasado, y de verdad que muchas gracias por darnos esta oportunidad a todos de escucharlo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera intervenir, algún comentario final. Aquí veo algunas de las cosas, algunas de los comentarios que han puesto en el chat, que tengo oportunidad de verlos rapidito. Cuando hablo no puedo verlos mucho, pero me encanta recibir los saludos de Olmedo Alfaro, de Mónica, de Rolando. No estoy seguro si es Rolando de León o si es otro Rolando, pero los saludo también. Yeta Fadul compartió el canal de YouTube donde se puede acceder a las charlas, así que muchísimas gracias por eso, Yeta, si estás con nosotros. Juan Cardona nos felicita, al ingeniero Cardona, que además me ayuda tanto a conseguir información. Lo saludo con mucho respeto y mucha amabilidad. Don Alfonso Reyes se conecta desde el Valle. Saludos, Alfonso, muchas gracias por estar presente. Olmedo Varela también, Daniel también, así que los saludo a todos. Doctor Mann, quiero decir algo. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Desde el Valle de Antón, un rinconcito en el paraíso aquí en la tierra. Fíjese, a mí parte de lo que me preocupa es no tanto el giro hacia totalitarismos marcados que fuerzan a grandes sectores poblacionales a unas emigraciones injustas, porque donde quiera que va esta gente hay una querella, y de reciente data pues tenemos a los venezolanos que están en Colombia, están aquí, están allá, etcétera, por toda Europa. Pero la parte realmente preocupante es que pareciera que los organismos internacionales defienden a los jefes de Estado y no a los pueblos. O sea, para mí es inaceptable que se vayan, yo creo que ni siquiera 1 millón de personas, pero póngale que 1 millón de personas se vayan de un país en protesta o por dificultades de poder convivir, y las naciones de alguna manera se ven impedidas porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Maduro tiene con sus chavedólares amarrados a Nicaragua, ¿cómo se llama esto? Bueno, Ecuador no ahora, pero a Bolivia, a Argentina, yo qué sé, o sea, como que se compra el voto, pero el voto se compra porque no se enfuerzan los principios. A mí me parece que el bienestar de los pueblos tiene que estar por encima del bienestar de los dignatarios o gobernantes que en ese momento están causando el distress, no sé la palabra en inglés. Gracias, doctor. Claro que sí, Alfonso. Muchísimas gracias por el comentario y por conectarte desde el Valle de Antón. Qué envidia para los que estamos en la capital. Te envidiamos, envidia de la buena. No cabe la menor duda de que lo que planteas es muy importante. Y ha habido una evolución lenta, pero ha habido una cierta evolución hacia lo que planteas precisamente, que el objetivo de la organización internacional, el objetivo de esta normativa internacional tiene que ser el bienestar de los pueblos. No podemos seguir pensando en términos de la soberanía expresada o reflejada o planteada por los jefes de Estado, que muchas veces no han sido, muchas veces no son gobernantes debidamente elegidos, sino que son dictadores, ¿no? Gobernantes que no responden a la voluntad de los pueblos, gobernantes que se perpetúan en el poder. No podemos seguir pensando en esos sentidos. Y aquel concepto de la no intervención en asuntos internos tiene algunas limitaciones. Sí ha habido una evolución en ese sentido hacia una normativa internacional que sea más
más consecuente con los derechos humanos, con los derechos de los pueblos, con la noción de soberanía popular, que era la intención original. La intención original era una normativa internacional que fuese consecuente con la idea de la soberanía popular. Los gobernantes son representantes de sus pueblos en tanto que sean producto de la soberanía popular. Porque en muchas ocasiones, como dije yo, ha habido muchas interrupciones en la práctica republicana, muchas interrupciones en la práctica democrática. Esa interrupción lo que demuestran es que estos gobernantes no son producto de la voluntad popular, son producto de sus propias ambiciones, de su conquista del poder por vías que no son vías democráticas. Entonces, sí ha habido una evolución, pero ha sido una evolución lenta y tímida, y hoy vemos que estamos en un momento de estancamiento que viene a complicarse todavía más por la urgencia de la situación de salud que ha acaparado la atención de todos. Y bueno, es obvio que haya acaparado la situación porque es un asunto sumamente problemático. Pero eso no debe hacernos perder de vista que necesitamos reforzar nuestra vocación democrática y necesitamos reforzar ese formato democrático, porque de otra manera caemos en despotismo, que era el temor de los clásicos, el temor de nuestros patriotas, y ya lo que ha sucedido muchas veces a lo largo de nuestra historia. Saludos nos manda Ruth Jaeger desde las praderas de San Antonio y María Trujillo desde Puerto Rico. Un saludo muy cordial para ellas también y muchas gracias por su sintonía. Excelente, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy, por acompañarnos, y al doctor Guevaramán, pues, por otro jueves lleno de historia. Muchísimas gracias a ustedes y Dios mediante nos vemos la próxima semana con algún tema que espero que sea interesante también para todos. Gracias a la Academia Interamericana de Panamá por sus amables auspicios y les deseo a todos ustedes un buen fin de semana. Hasta luego, feliz jueves.